Hebreos capítulo 4 y vamos a comenzar a leer en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a mirar en esta tarde otro aspecto extraordinario y amplio acerca de nuestro Señor Jesucristo. La hermosura de Jesús y de su persona y de su obra no va a dejar de sorprendernos cada vez que vengamos con esa expectación a las Escrituras. En este caso, el tema de Cristo como sacerdote es fácil y difícil. Es fácil porque en estas páginas lo tenemos de manera muy clara. Difícil porque la amplitud de significados que nos trae es mucha. No podríamos verlo todo en unas pocas secciones o exposiciones. Pero si queréis profundizar en lo que es Jesús como el sacerdote o el sumo sacerdote, debéis de leer con mucha tranquilidad y leer, buscando todas esas citas, el libro de Hebreos y buscándolo en el Antiguo Testamento. En realidad, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10 nos está hablando de este oficio y de lo que esto significa para nosotros. Es como si el autor de Hebreos estuviera exponiendo esta idea en un mensaje a aquellos que le pudieron escuchar o que le podían leer. Así que si queréis saber más acerca de esto y asombraros, porque os vais a asombrar, podéis mirar estos pasajes. De todas maneras, lo que en esta tarde vamos a hacer es una especie de introducción, porque no podemos abarcar todo lo que esto implica. Lo que vamos a hacer entonces, en primer lugar, es preguntarnos ¿qué significa esto de sacerdote? ¿Qué es un sacerdote y por qué necesitamos nosotros un sacerdote? La Escritura establece de una manera muy precisa que todos somos pecadores, hemos ofendido, hemos hecho cosas erróneas y por tanto nos ha puesto en una situación grave delante de Dios. Nuestro pecado es grave y por tanto nuestro estado delante de Dios es grave. Es como si hubiéramos estado acumulando una deuda espiritual que es más grave que la deuda material. Y entonces delante de Dios lo único que nosotros podemos esperar es la justicia y esa justicia implica pérdida, implica castigo. Hemos ofendido y cada paso o cada hálito que podamos dar, esto es una ofensa a Dios en muchos aspectos. Y no solamente es que lo que hacemos ofende a Dios, su justicia y su santidad, sino que además somos espiritualmente inútiles. Es decir, que cuando queremos remediar el daño que hemos hecho, lo que producimos es más daño.
Es como cuando algo lo hemos ensuciado y al querer limpiarlo lo que hacemos es ensuciarlo más. Esta es nuestra situación delante de Dios. Vemos que hay mentira en nosotros y queremos solucionar este problema. La mentira es una ofensa a Dios y lo solucionamos inventándonos excusas que lo que hacen es alimentar más esta mentira. El egoísmo o la avaricia o las malas palabras, nuestro lenguaje, constantemente está creando una deuda más y no podemos remediarlo, sino que acumulamos ira, si esto pudiera ser así. Por tanto, lo que nos enseña la Escritura y nos enseña nuestra naturaleza y nuestra experiencia es que ninguno de nosotros podemos venir tal como somos delante de Dios. No podemos venir y estar delante de Él porque no podríamos permanecer. No solamente por nuestra inutilidad espiritual, sino por todo el daño que nosotros hemos estado haciendo constantemente. Cuando nosotros observamos que Dios es santo y que Dios es justo, ¿cómo nosotros, que somos pecadores y somos ofensores, podremos estar delante de Él? Así que lo único que podríamos esperar es ser consumidos como cuando el hielo se pone delante del sol. No podemos hacer absolutamente nada. Ahora bien, lo que nos dice a la misma vez con esta claridad a lo largo de toda la Escritura de lo que son nuestros actos y de lo que es nuestra naturaleza, lo que hemos hecho y lo que somos incapaces de hacer, Dios muestra todo lo contrario, Dios muestra gracia. Y por tanto, en medio de esa caída y de ese daño que nosotros hemos hecho, Dios va a proveer de gracia, ha tenido a bien permitirnos el remedio. Y Él va a hacer todo lo necesario que nosotros no pudiéramos hacer. Va a buscar a alguien que pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer y que pueda traer lo que nosotros no podemos traer. Todas nuestras obras son manchadas por el pecado. Él va a buscar a alguien que pueda traer una ofrenda, un pago, y cuando nosotros no podemos estar presentes delante de Él, Dios va a proveer de algo, de alguien que pueda estar delante de Él e interceder por nosotros. Es decir, alguien que pueda frenar ante su justicia y su santidad lo que nosotros hemos creado en sí mismos. Esta es la primera idea. Dios tiene que proveer esa obra, esa persona que el Señor va a traer, es lo que nosotros llamamos sacerdote, es decir, alguien que interfiere en medio de Dios y de los hombres y que frena o protege ante nuestro estado. El Antiguo Testamento, y aquí pasamos un segundo punto, el Antiguo Testamento lo va a expresar. No tenéis que leer sino en Éxodo, que comienza, Número, Levítico, Deuteronomio, constantemente vais a ver de las leyes y las normas que hablan acerca de sacrificios de animales. Todo lo que eso va a mostrar es la escenificación de lo que realmente está ocurriendo a nivel espiritual. Es casi como de película cuando vosotros veis a alguien que está vestido con unos ropajes especiales y que va con su cuchillo a degollar un animal encima de un altar para que después pueda quemarlo y el humo pueda subir al cielo. Toda esa escenificación lo que está trayendo es todo lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, no podemos estar delante de Dios, hay que buscar a alguien que haga un sacrificio que nosotros no podamos hacer y una ofrenda de algo que no sea culpable, que sea inocente. Y en este caso tendrá que ser de un animal. Por tanto, toda esa escena que podéis ver en la ley de Moisés es lo que va a significar espiritualmente lo que más adelante veremos en Cristo. Así que se nos dice que es necesario que el pueblo de Israel tenga sacerdotes y sumos sacerdotes, pontífices, como hemos cantado en algún momento en una de las canciones. No toda la gente pudiera ser sacerdote y por tanto solamente una de las 12 tribus va a poder hacerlo, con Aarón y con los levitas. Estas personas serán específicamente, sin ningún lugar de tierra, sin ninguna herencia de parte de Dios, serán aquellos que van a poder hacer aquellos sacrificios que van a calmar la ira de Dios. Sus vestimentas tienen que ser especiales y tienen que mostrar que no son o están en la situación normal de hombres. Su vestimenta tiene que hacerles distinción y tienen que estar en una constante limpieza.
no pueden tener ningún tipo de mayugadura en sus cuerpos, ningún tipo de mancha. La limpieza, la higiene tiene que ser constante y tienen que estar llenos de símbolos. Todo eso con un significado muy concreto. Lo que nos va a recordar es que la tribu de Leví y aquellos que iban a ser sacerdotes son tan imperfectos como nosotros. Es decir, no es que ellos fueran nada especiales ni tuvieran una aureola de santidad. Ellos eran tan ineptos y tan inadecuados como pudiéramos serlo el resto de los seres humanos. Por eso, a la vez de presentarse delante de Dios, tienen que tener ropas especiales y tienen que santificarlas y tienen que ungirlas y tienen que hacer una serie de rituales. Pero no solamente eso, estas personas, los levitas, los sacerdotes, tenían que ofrecer sacrificios. Lo primero que tenían que hacer era sacrificios por ellos mismos, porque ellos también eran pecadores y por tanto de hacer un sacrificio en lugar de otras personas o del pueblo tendrían que hacerlo por ellos mismos. Y tenían que hacerlo con víctimas, animales que eran inocentes. No puede hacerse ningún tipo de sacrificio por personas porque las personas eran culpables. Su propia vida y su propia muerte no serían suficientes para pagar sus pecados. Por tanto, habría que buscar algo que fuera inocente. ¿Y dónde encontrarlo sin los pobres animales? Estos animales mostraban ser las víctimas y la ofrenda delante de Dios. Pero sus sacrificios constantes, los que tendrían que hacer en todo ese Antiguo Testamento, eran sacrificios imperfectos. Aun cuando estaban ilustrando algo que era extraordinario, estaban limitados. Por eso tendrían que ser constantes. Y podemos ver a veces que hay centenares de sacrificios de animales. Y por cada ofensa y por cada festividad, en cada momento y circunstancia, había que volver a repetir todos aquellos sacrificios de animales, porque nunca serían suficientes y porque siempre serían imperfectos. Lo único que podríamos pensar es que calmaban la justicia o la ira de Dios sobre nuestro pecado, pero no satisfacían a Dios de manera completa. La justicia de Dios es tan grande y es tan clara, es tan sublime, que no podría ser satisfecha con unos cuantos o unos millones de sacrificios de animales. Por eso, hombres imperfectos tendrían que ungirse a sí mismos y hacer sacrificios por sí mismos para repetir los sacrificios por el pueblo y hacerlo de manera constante. Y no solamente eso, sino que además todos esos sacrificios hechos por todos aquellos sacerdotes a lo largo de todo el pueblo de Israel tendrían que ser acompañadas con multitud de ofrendas y de oraciones y de festividades. Todo esto era una escenificación de algo más importante que habría de venir. Todo eso que vosotros podéis ver en esos libros del Antiguo Testamento se va a cumplir de manera completa y clara en nuestro Señor Jesucristo. En Él se cumplen todas las cosas, desde el sacerdocio a los sacrificios, a las ofrendas, a los rituales. Cuando nosotros estamos pensando y estamos hablando del Señor Jesucristo como el sumo sacerdote, lo que estamos diciendo en primer lugar es que es Él el que tiene que expiar, pagar por los pecados de su pueblo. Fijaros, si leéis en Hebreos capítulo 2, versículo 17, por ir un poco hacia atrás, no solamente del capítulo 4 al 10 habla de estas cosas. Fijaros lo que dice en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 17. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es el misericordioso y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. En el capítulo 5, que hemos leído, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así que lo que estaba simbolizándose o ilustrándose en el Antiguo Testamento lo tenemos en primer lugar en el Señor Jesucristo. Él es el que va a expiar o va a pagar por nuestros pecados. Pablo en Efesios también lo va a tratar. Lo segundo que hace un sacerdote es que adquiere para su pueblo la paz para con Dios. Fijaros una vez más en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice,
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredero más excelente nombre de ellos. Él es el que ha efectuado la purificación de nuestros pecados y ha quitado todo lo que es la barrera. Nosotros tenemos paz con Dios en Cristo Jesús, dice Pablo a los colosenses, por ejemplo, o lo dice anteriormente también a los efesios. Así que Él va a hacer la expiación, es decir, va a traer la ofrenda por parte de causa de nuestros pecados y va a adquirir una nueva relación que antes no teníamos con Dios. Pero no solamente eso, fijaros ahora también en tercer lugar el capítulo 7, lo que nos dice en el versículo 25. Y solamente es alguno de los versículos a lo largo de todo el pasaje. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No hay versículo más esperanzador que podamos encontrar en las Escrituras como este. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan, viviendo ahora, en este presente, para interceder por ellos, por su pueblo, por nosotros. Así que lo que hace el sacerdote, que se anunciaba y se ilustraba en el Antiguo Testamento con todos aquellos sacrificios y rituales, ahora lo vemos en el Señor Jesucristo. Él trae la ofrenda, consigue la paz y además permanecerá siempre intercediendo por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora nos preguntamos, ¿cómo lo hace Él? ¿Cómo es el Señor Jesucristo? ¿Cómo está actuando? ¿Cómo lo está obrando en medio de nosotros? Bien, ya hemos leído aquí, no se elige Jesús a sí mismo, sino que el Padre es el que lo elige. Si Él es el juez, el único válido que pueda interceder por los hombres y mujeres caídos como nosotros, tiene que ser puesto no por nosotros, sino puesto por Dios. Por tanto, igual que Dios eligió que fueran aquellos sacerdotes de la tribu de Leví, ahora lo ha hecho en su Hijo Jesucristo. Él quiero que sea el que intercede por vosotros. Y por tanto a Él lo ha puesto como nuestro representante. Es elegido por Dios. Nosotros no podemos elegir un Salvador. ¿Dónde iríamos? ¿A quién podríamos escoger? ¿Dónde miraríamos en medio de todo el mundo para encontrar a alguien que pueda permanecer delante de Dios? El único que lo puede proveer es el mismo juez. Y podemos ver las raíces cuando veíamos acerca de la eternidad o de la unión del Padre y el Hijo. Así que lo primero que tenemos que ver en nuestro Señor Jesucristo es que es el ungido. Él es el elegido, por eso lo llamamos el Cristo, el Mesías, porque ha sido escogido, elegido y puesto para ese oficio por Dios mismo. Y de tal manera entonces, porque ha sido elegido por Dios, es que lo único que podemos pensar es que Él es el idóneo. Él es el que estábamos buscando, Él es el que necesitábamos. En Él se van a cumplir todas las demandas de parte de Dios. Podríamos haber imaginado, en nuestra imaginación que fluye constantemente, que quizá algunas de las expectativas, algunas de las cosas se podrían cumplir o intentar cumplir delante de Dios, pero siempre fracasaríamos. Nunca nuestras obras, nuestros sacrificios, nuestros rituales pudiera ser suficiente. Esto es lo que está haciendo constantemente la religión. Las religiones en este mundo son una búsqueda de satisfacer o de alcanzar a Dios. Y aun cuando podemos pensar que se esmeran en tener una buena actitud o en hacer unas buenas obras o hacer bien en medio de la humanidad, constantemente fracasan, porque no es lo que nosotros decidimos, no es nuestro camino, sino lo que Dios establece. Por tanto, nunca las religiones serán idóneas y podrán capacitar para estar delante de Dios. Solamente aquel que Dios ha provisto, Él cumple todas las demandas. Pero ya hemos leído en el capítulo 4, versículo 15, por ejemplo, que nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir,
No solamente es que nuestro sacerdote pudo venir o tuvo que venir de fuera porque en medio de nosotros no lo podíamos encontrar, pero este que venía de fuera, venía del Padre desde la eternidad, ahora tiene que identificarse de manera completa entre nosotros. No es un ángel que no ha experimentado el dolor o la aflicción o la tentación, sino que tiene que ser un sacerdote que se identifique con todas nuestras debilidades, con todas nuestras flaquezas, con todas nuestras luchas y con todos nuestros dolores, pero sin pecado. Por eso es nuestro Señor Jesucristo el idóneo. Experimentó todo lo que nosotros pudiéramos experimentar. Y estuvo en medio de nosotros, es uno de nosotros, con nosotros, pero sin pecado. Lo que nos dice también, y por esto es el idóneo y es el adecuado, y así lo hace, es que sufrió en todo. Sufrió en todo. Pablo lo dice a los filipenses, y sufrió muerte de siervo, muerte terrible, muerte de cruz, muerte maldita. Es decir, que podemos ver que todo lo que es su vida y su ministerio fue sufrir lo que él no había merecido en ningún momento. Así que lo podemos ver con sus llagas o sus heridas, o lo podemos ver en su soledad y en su abandono, cumpliendo de manera tajante, completa, definitiva, todas las demandas del Padre, hasta la muerte. Era necesario que para que hubiera redención por causa de tus pecados y de los míos, hubiera muerte, hubiera aflicción, hubiera dolor. Lo que antes estaban representando aquellas pobres víctimas de corderos o de carneros, ahora lo tiene que experimentar el nuevo sacerdote. Y aun cuando venía de fuera y nunca experimentó ningún tipo de dolor porque es Dios en la eternidad, ahora se ha hecho hombre y se ha hecho siervo y ha muerto en la cruz por nosotros. Por eso le miramos en este versículo 15 que hemos visto y le miramos y lo único que podemos ver sin mucho dolor, mucha imagen deteriorada y dañada, pero sin pecado, porque Él es impecable. Aquellos pobres sacerdotes del Antiguo Testamento, de la tribu de Leví, tendrían que llevar su ropa interior y tendrían que ponerse sus mantos y tenían que lavarlo completamente y no podían mancharse, no podían tocar nada que fuera impuro porque constantemente caían. Ellos tenían que cubrirse con sus ropajes en toda aquella situación suya terrible. Pero lo que nosotros vemos en el Señor Jesucristo es, Él no necesita ropas. Él no necesita rituales, Él no necesita adornos, Él no necesita nada porque fue siempre puro y limpio. No se presenta con ningún tipo de ofrenda aparte de sí mismo. Él solamente, desnudo, con su obra perfecta y sin pecado, es capaz de satisfacer. Es el impecable, sin ningún tipo de mancha. Así es que en cierto momento lo podemos ver a aquel gobernador Pilato diciendo, no hallo delito en él, porque él murió la muerte que no debería de morir. Así que lo que encontramos en nuestro Señor Jesucristo es que Él es el idóneo, Él es el que estábamos buscando, porque lo ha puesto el Padre y porque ha cumplido todas las demandas. Fijaros también lo que nos está diciendo, que hemos leído aquí, por ejemplo en el versículo 6, 5, 6. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este orden de Melquisedec es sorprendente. Tendríamos que ir a Génesis 14 para encontrar a un hombre, Melquisedec, que a la misma vez era rey y sacerdote de Salem. Y es como un personaje misterioso que surge en medio del Antiguo Testamento y que vuelve a desaparecer. Lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo no es de la orden de Leví, sino de la orden de Melquisedec. Es decir, no es de la tribu establecida de parte de Dios en medio de todo aquel pueblo arrogante y duro de corazón para que haga sacrificios inadecuados pero que puedan frenar la justa ira de Dios, sino uno que viene del mismo cielo, que no lo podemos distinguir, que cumple todos los oficios. La misma manera que hemos visto que él era profeta y era rey, también era sacerdote, y lo podíamos señalar también con el mismo Melquisedec del libro de Génesis. Los salmos lo están refiriendo. Así que el orden de sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es diferente. No lo une con los hombres, sino que lo une con el cielo. Fue ofrecido por el Padre para que esté en medio de nosotros. En otras palabras, no necesitaba ninguna descendencia humana para hacer lo que debería de hacer.
ninguna descendencia como pudiera ser de la descendencia de Aarón o de Leví. Era totalmente diferente a lo que nosotros pudiéramos pensar o imaginar. Cuando nos fijamos en el Señor Jesucristo, no lo podemos comparar con nada ni con nadie. Él es distinto, Él es diferente en todos los aspectos. Aun cuando tuvo madre en medio de los hombres, no tuvo padre sino aquel que está en los cielos. Una orden totalmente distinta. Por eso nos puede redimir. Hubiera sido de la tribu de Leví, según sacerdocio de Aarón, tendría que haber hecho sacrificios por sí mismo. Pero ¿cómo nos podría redimir así, a nosotros mismos si antes tenía que redimirse así? Nuestro Señor Jesucristo es sin pecado porque no es de este mundo, viene de parte del Padre, por tanto es de otra orden diferente, y lo que tiene que redimir es fuera de Él porque Él no lo necesita. No solamente esto, sino que además nos dice las Escrituras, y tenemos aquí ante nosotros, que Él es mediador de algo que es mejor. Aquellos viejos pactos que había que hacerse y aquellos sacrificios había que repetirlos una y otra vez, año tras año. Y tendríamos que verlo de manera significada en cada una de las festividades con aquellos sacrificios. Podemos verlo en el altar, cuando tienen el tabernáculo, cuando tienen el templo. Constantemente tienen que hacerlo. Con nuestro Señor Jesucristo es diferente. Fijaros en el capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Lo que nos está aquí ahora ofreciendo nuestro Señor Jesucristo no es nada comparable con lo que teníamos en el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel. Ahora es un mejor pacto. Un pacto que era bueno en sus circunstancias, con todas sus limitaciones. Pero lo que nos está trayendo nuestro Señor Jesucristo nos trae mejores promesas. El pueblo de Israel dice, entrarás en la tierra prometida y mientras estés en la tierra que yo te doy, que prometí a Abraham, tendrás que hacer todos estos rituales y sacrificios, y si no te vuelves idólatra y no me das la espalda, entonces tú tendrás todas las bendiciones. Nuestro Señor Jesucristo trae un pacto mucho más extraordinario, más sorprendente. Descansar en mí lo tendréis todo. Esto es lo que dice. Venid a mí y yo os daré todas las demás cosas. Si me tenéis a mí, tendréis incluso el reino de los cielos. Por tanto, las promesas que se nos da y que recordamos cada vez que tomamos el pan y el vino, nos abre una esperanza que es por todas las esperanzas. No nos está diciendo tendremos paz en este mundo, no, lo que nos está diciendo es que tendremos la eternidad y tendremos la gloria. Mejores promesas. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 15... Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fijaros bien, aquello que se estaba anunciando pero que no se alcanzaba ni siquiera a ver o a tocar, ahora con nuestro Señor Jesucristo se ha cumplido completa y eternamente. La remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O el capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ahí lo tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Él es el definitivo. No tenemos que esperar nuevas promesas o nuevos redentores o nuevos Cristos o nuevos altares y templos que haya de venir o levantar en este mundo o en cualquier otro mundo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ya lo tenemos todo y está todo satisfecho. Padre está contento, ya no necesita nada más. Él lo ha hecho de manera definitiva. Lo que tendríamos que hacer constantemente es venir y fijaros en Él y acercaros a Él y aceptar su sacrificio y su ofrenda, su mediación y el nuevo pacto que Él ofrece. Pero claro, para que todo eso fuera completo y definitivo, para que Él fuera en realidad ese mediador idóneo que estábamos buscando y para que su sacerdocio fuera declarado y manifestado como nosotros esperábamos, lo que tiene que hacer es un sacrificio especial, es la ofrenda definitiva.
un sacrificio que fuera un sacrificio por todos una sola vez. ¿Y dónde iba a buscar la víctima? Aquí tenemos el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que ha venido del cielo para traer la ofrenda delante del Padre para que Él no nos castigue y nos condene por la eternidad por causa de nuestros pecados. ¿Cómo podrá hacer eso? ¿Dónde va a encontrar la víctima? ¿Dónde hay alguien que sea inocente para poder hacerlo? Y lo extraordinario de nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, es que Él da la vida por los suyos. Él es el sacrificio. Por eso dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, el buen sacerdote da la ofrenda en sí mismo. Él es el sacrificio. Si habría que buscar a alguien que pudiera cumplir todas las demandas de una vez por siempre, solamente la podríamos haber encontrado en Él. Único para todos nuestros pecados y por tanto irrepetible. Podríamos imaginar la escena de aquellos pobres sacerdotes levitas que hacían un gran festín para poder allí sacrificar a aquellos animales, sacrificio y los rituales precisos, a veces que habría que dejar una víctima y tomar otra, y los palominos, etcétera. Y cuando terminaban, a unos pocos instantes ya habían vuelto a pecar y otra vez habría que volver otra vez a repetir los sacrificios. No habían pasado unas horas o unos días para que otra vez tendrían que volver a hacerlo, día tras día y día tras día. ¿Por qué? Porque era imperfecto lo que estaban haciendo, solamente una imagen. Ahora, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, dice una sola vez. Y con una sola vez será suficiente. Así que el autor de la vida da su vida. Claro, como es el autor de la vida, dando su vida, la muerte no lo puede retener, así que al tercer día resucitará. ¿Habrá otra vez que demandar sacrificios nuevos? No, el Señor Jesucristo lo ha hecho una vez para siempre. Y lo deja muy bien claro: entraré en Jerusalén y me maltratarán, me quitarán la vida, me levantarán en alto, pero esto glorificará al Padre. Y ya está. Irrepetible. Por tanto, nos dice en el capítulo 9, versículo 14, que es perfecto. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es definitiva y nos limpia de todo pecado y de toda mancha delante de nuestro Dios. Versículo 28 también. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que lo que nosotros dibujamos acerca de nuestro Señor Jesucristo es que tenía que venir una vez. Y nos dice que esa vez tendría que venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio. Él es el sacerdote dando su vida, su propia vida por los suyos. Pero la segunda vez, cuando nosotros le veamos venir desde los cielos, no vendrá como Cordero, sino como el Rey victorioso, el dueño de todas las almas, a recoger lo que es suyo, los que están esperando en Él. No hace falta un nuevo ritual, no hace falta un nuevo templo, no hace falta más sacrificios, ya tenemos el definitivo en nuestro Señor Jesucristo. Y porque su sacrificio es Él mismo, que estaba sin pecado, Él es la víctima inocente por los culpables que somos nosotros. Y lo ha hecho de una manera definitiva y su sacrificio es perfecto, completo y ya está, no necesitamos nada más. Lo que nos va a hacer, lo que va a hacer, es poder permanecer por siempre intercediendo por nosotros. No es que nuestro Señor Jesucristo tenga que traer más oraciones. No podemos imaginar, y no nos permite así la Escritura en el Evangelio de Juan, nos lo está diciendo, que nuestro Señor Jesucristo esté rogando misericordia a Dios el Padre. No, lo que está haciendo es trayendo su ofrenda. Lo que está haciendo es, como de una manera simbólica, decir delante del Padre: esto no lo toques porque aquí está mi ofrenda por ellos. Cada vez que nosotros seamos tentados o acusados por el maligno, porque claro, seguimos siendo pecadores, aun cuando nosotros nos veamos culpables, tendremos un defensor que intercede por nosotros todo el tiempo, durante toda nuestra vida y después de nuestra propia muerte, hasta que estemos con Él en su presencia intercediendo por nosotros. Mi obra es válida por ellos. No hay nada ni nadie que los pueda tocar.
Así que no solamente es el intercesor sacerdote en el momento de su muerte en la cruz, sino que Él es además sacerdote por siempre porque es nuestro abogado y nuestro intercesor. Ha tomado una posición tan gloriosa y tan extraordinaria que nos tiene que sorprender constantemente. Lo tenemos a Él, no para rogar, sino para presentar su ofrenda perfecta, que fue Él mismo. No solamente eso, sino que tenemos el acusador, el maligno, Satanás, que nos señala, eres culpable, mira, has cometido un delito, has cometido pecado. Y nuestro Señor Jesucristo constantemente diciendo, serás culpable, pero delante del Padre es inocente. Todas las acusaciones que nos levanta el fiscal, el cruel y malvado fiscal que es el príncipe de este mundo, diciendo, estos son pecadores como el resto del mundo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que está diciendo, sí, pero son míos, porque yo los he rescatado y yo he pagado por ellos. Así que nuestro sacerdote, con su oficio, lo hizo en el momento de sus 3 años de ministerio y la cruz y la resurrección, pero todavía permanece intercediendo por nosotros, rechazando toda acusación y presentando su ofrenda al Dios justo. ¿Qué nos queda para terminar? ¿Qué nos da el oficio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, cuando miramos en esta manera y con todo lo que esto podía implicar y extenderse de muchas formas, lo primero que tenemos que ver es que lo que nos da es el perdón. No los méritos, sino la gracia, el perdón, la paz, la justificación. Justificados en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Pero mirad bien que no es por lo que vosotros habéis hecho, sino por lo que Cristo ha hecho. Así que lo primero que hace es que nos declara justos, no nos hace justos, porque no hay nadie justo delante de Dios, pero sí nos declara justos. Todos estos pobres pecadores que están delante del trono lleno de todos sus harapos, ahora son vestidos con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Claro que aún hay pecado en nosotros con el cual estamos luchando, pero ya no tienen fuerza para condenarnos, porque tenemos un defensor. El perdón ya está ganado y adquirido. Pero no solamente eso, sino que la intercesión de nuestro Señor Jesucristo no ha alcanzado únicamente la justificación, sino que ha alcanzado la vida, la nueva vida. Ahora nosotros podemos aspirar a rechazar el pecado. ¿Os imagináis lo que esto significa? Lo que significa es que, como dice Pablo en Romanos 6, es que ya podemos decir al pecado no. Podemos rechazarlo. Ya no es Señor, todavía mora en nosotros, pero no tiene por qué enseñorearse. Ahora podemos decir no, apártate de mí, Satanás. Podemos resistirle, pero resistirle por nuestra fuerza, no, resistirle porque nuestro Señor Jesucristo ha hecho la obra bien. Y ahora estamos seguros en Él. Es lo que llamamos, y lo hemos dicho, hemos hecho referencia otras veces, a la santificación. Podéis crecer en gracia. ¿Por qué? Porque tenéis de vuestro lado al Señor Jesucristo. No es que Él hiciera una cosa y después se lavara las manos y olvidara, no. Es que nuestro Señor Jesucristo, en su obra tan perfecta de santificación o de sacerdocio, lo que ha hecho es ganarnos para poder estar delante del Padre y ayudarnos, impulsarnos a mejorar en el resto de nuestras vidas. Así que ahora podemos seguir adelante. Y podemos rechazar todo aquello que el Señor, nuestro Dios, aborrece. Pero hay una tercera cosa, también sorprendente y gloriosa, que hace el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que nos hace también a nosotros sacerdotes. Esto es lo que dice la Escritura, que ahora Él es el sumo sacerdote de los sacerdotes, que somos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que ha conseguido es que ahora nosotros tenemos entrada directa al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento podemos ver que se hacían diferentes sacrificios y una vez al año el sumo sacerdote podría entrar en ese lugar santísimo, no el lugar santo, sino otro que era mucho más especial, pero solo una vez con un ritual inmenso que había alrededor. Y los demás solamente podían mirar desde lejos. Y lo único que podían hacer es confiar que aquel sumo sacerdote había entrado y había hecho las cosas de manera adecuada. Pero ahora, con este sumo sacerdote que tenemos en el Señor Jesucristo, no es que Él ha entrado al lugar santísimo, sino que además nos ayuda y nos permite poder entrar en el lugar santísimo. Lo sorprendente no es que ya necesitemos a alguien que interceda por nosotros, sino que nosotros podemos ir
delante de Dios en el trono de la oración o de la alabanza y la gloria a su nombre. Tenemos entrada directa al Padre. Lo tremendo que podemos descubrir en el Nuevo Testamento es que ahora podemos ir decirle a nuestro Dios, Padre nuestro. Todo lo que eran barreras se han quitado. Ahora nosotros podemos ofrecer, no ofrecer sacrificios. No es que ahora a nosotros se nos haya dado otra vez el puñal de degüello para hacer sacrificios constantes. Nos dice Pablo que ahora nuestro sacrificio es de nosotros mismos, en adoración y en alabanza y en servicio. Así que cada vez que podamos hacer cualquier cosa es para la gloria de nuestro Señor. Que ya sea en el trabajo, ya sea en la experiencia de la vida como padre o en los negocios, que tengamos que afrontar todo para la gloria de Dios, traerlo como un sacrificio a Él. ¿Por qué? Porque la obra del Señor Jesucristo nos ha convertido en algo extraordinario, sacerdote para nuestro Dios. Y podemos traer toda esta ofrenda. Pero no solamente eso, sino que ahora como sacerdotes podemos interceder por los demás. Lo que quiere decir es que podamos traer a otros con la oración. Y además de todo eso, podemos llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones, y por todas partes, y pregonar que hay perdón de pecados. Y los pecados que vosotros perdonéis con el mensaje del Evangelio serán perdonados. Lo que vosotros atéis aquí será atado o desatado allá en los cielos. Ha cambiado toda la perspectiva. Ahora nosotros somos instrumentos gloriosos, no solamente porque ya tenemos entrada a ese lugar santo que antes nos estaba prohibido, sino que además podemos traer a otra multitud si los traemos a Cristo Jesús. Nosotros no hacemos expiación como hacen esos sacerdotes de la Iglesia Católica que tienen que hacer su sacrificio de hostia y convertir el pan en vino de una manera literal, como si fuera necesario repetir un acto violento. No entendemos nada de todo eso y lo rechazamos completamente en las Escrituras. Pero tenemos un oficio, como Iglesia y el pueblo de Dios. Y es anunciar a nuestro hermoso y adorado Jesús al mundo entero y decirle que en Él hay esperanza, que en Él hay perdón. Por eso somos sacerdotes, porque podemos indicar el camino al sumo sacerdote, que es en definitiva el único que puede salvar a los pecadores. Gracias damos al Padre por este oficio tan tremendo y extraordinario del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.